Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez Correa. Y yo soy Mariana Giral Zapata y en este video vamos a analizar y comparar los diferentes tipos de derecho que se evidencian en la época medieval. Esto va a ser basadas en la serie de La Catedral del Mar. Amiga, ¿sabes qué? Hoy en clase vimos que la Edad Media se dio gracias a la caída del Imperio Romano de Occidente. Claro, amiga, y a partir de eso se ve la Edad Media, que se divide en dos: la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo XI, que consiste en la disminución de la población, la agricultura, el comercio, el oro y la plata pierden casi todo su valor. Entonces, a partir de eso llega la Baja Edad Media, que va del siglo XI al XV y consiste en una mejoría de esta situación, de estas problemáticas. ¿Y cómo cambia el derecho? Pues más, mira, a partir del siglo XI, pues la Revolución Papal, llegan nuevos órganos que crean el derecho y profesionales que lo aplican. Para todo el periodo, el derecho romano deja de ser práctico y se empieza a vulgarizar, es decir, se acogían algunas instituciones, pero esas no se practicaban por profesionales del derecho. Se mantiene la idea de que el derecho sirve para el orden y se acogen luego de la Revolución Papal algunas codificaciones de Justiniano. Obvio, amiga, es aquí donde llega el derecho canónico, que es propio de las iglesias y el cual considera la Biblia como una guía, más no su propio código como ley misma. Tenía su inspiración en el derecho romano, desarrollaba una importante función en las universidades y no acogía como tal a los judíos. Además de eso, empezaron a tener funcionarios en todas las ciudades. Ajá, y así se ve el matrimonio como un mecanismo de prohibición y de regulación, y se empiezan a tener relaciones monógamas gracias a la influencia del derecho canónico y del cristianismo. Estas prácticas se prohibían para los sacerdotes porque se quería evitar que cometieran pecados carnales. Y era muy importante que los cónyuges llegaran vírgenes al matrimonio, especialmente las mujeres. Amiga, cuéntame, ¿y tú te viste la serie? Claro, ¿Y qué ejemplos viste de esto? cuando enjuician a Arnau, que lo hacen jurar primero por los 4 evangelios, luego le asignan un abogado el cual no lo puede defender, sino que solo es testigo de lo que él diga, porque si lo defiende se comete herejía. Y el último paso es mencionar a sus enemigos. Ya que mencionaste esto, un hereje es una persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un tema controversial o novedoso ciertas creencias de una determinada religión. Por ejemplo, cuando en la serie culpan a Arnau de hereje por mantener relaciones con los judíos, cuando están quemando a su amigo judío y abraza a su hija. Eso es un ejemplo de herejía. Mari, pero tú sabes si existían otros derechos. Claro, están los derechos seculares que están aparte de la iglesia y surgen como respuesta a los temas que no puede regular la iglesia o no le interesa regular. Trata de imitar su forma, pero no su contenido. Eso es cierto. Ahí es donde aparece el derecho feudal, que es el que regula las relaciones entre el señor feudal y el vasallo. Aparecen los impuestos y toma ciertas características del derecho canónico. Mari, ¿y tú me podrías decir algún ejemplo de eso? Claro, cuando los nobles obligan a los payeses a firmar capreus, que son documentos que reconocen la vigencia de los derechos feudales que habían quedado en desuso en épocas de bonanza. Mafe, yo también conozco otro derecho, es el derecho señorial, y consiste en la relación entre el siervo y los señores feudales. Que básicamente el siervo tenía derechos, no era un esclavo, pero tampoco era un campesino libre. Claro, amiga, entonces yo ya entiendo todo. En la serie yo vi un ejemplo de eso. Mira, estaban los siervos Bernat y Francesca en su matrimonio y en ese momento llegó el señor feudal y lo que hizo fue violar a la mujer y pedirle a su esposo que consumara el matrimonio, lo cual él se negó, entonces lo violentaron. Eso se llama el derecho de pernada. Era considerado una costumbre germánica. Otro ejemplo de esto es cuando culpan a la mujer sierva de haber descuidado a los hijos de Giamona y por eso uno de ellos muere. Entonces, a partir de eso, la castigan mediante latigazos. Y por eso podemos concluir que aparte de ser un derecho señorial, es también una costumbre germánica, porque se basa en la violencia y en la venganza. Y decían que a partir de los latigazos ella iba a pagar. Estoy recordando que yo en clase también vi el derecho comercial. Ese era un derecho basado en costumbres del gremio mercantil. Luego de que los monarcas se dieran cuenta de que esas costumbres eran muy productivas, los monarcas italianos de Génova empezaron a codificar estas costumbres. Además de esto, es un antecedente de nuestro sistema bancario porque utilizaban el título de valor. Y en esta época de la historia se empieza con el título del notario, que se considera como testigo. Y ahí Arnau toma un papel muy importante, que es el de cónsul de la mar. Y ese es creado por los propios comerciantes y es para regular las relaciones jurídicas. No tiene intervención de la soberanía y es un poder importante en la jurisdicción mercantil. Yo también evidencié algo y fue que el cónsul de la mar juzgó un caso en el cual un barquero dejó caer un fardo de pimienta al mar. Entonces el mercader quería reclamar el valor de su fardo. El barquero no tenía dinero para pagar lo que costaba ese fardo, entonces lo meten a la cárcel mientras consigue el dinero para poder pagarle al mercader.
Como un último ejemplo tenemos cuando Arnau se vuelve cambista y lo empiezan a cobijar las regulaciones de las codificaciones mercantiles, ya que empezó a pertenecer a un nuevo gremio. El derecho urbano es propio de una comunidad dentro de una ciudad como una entidad legal. Surgió como consecuencia de la Revolución Papal y es allí donde se crean derechos propios de cada territorio, y esto ayuda a los acuerdos de paz entre ellos. Se empezaron a crear una especie de cédulas que ayudaban a identificar a las personas y saber a qué ciudad pertenecían para que pagaran los impuestos. Además, existían los gremios. Al principio fueron grupos de carácter religioso y con el paso del tiempo se empezaron a convertir en monopolios, los cuales clasificaban los oficios. A estos gremios o grupos solamente podían entrar las personas que cumplieran con un mismo oficio. Esto se evidenció cuando Bernat escapó con su hijo Arnau de su señor feudal a la casa de su hermana Yamona. Dijo que cuando pasara un año y un día podría ser un hombre libre y pedir la carta de ciudadano. Otro ejemplo es la vía fora, que es un llamado catalán de alerta, con el cual se llama a la población para hacer defender sus libertades por una amenaza interna o externa. Un ejemplo es cuando el hombre que roba las ovejas es enfrentado por el mismo pueblo. Esto también se ve cuando Eleonor, la esposa de Arnau, recurre donde un abogado para preguntarle qué pasaría con el patrimonio de él si Arnau llegara a morir. Él le dice que si no llegan a tener hijos, entonces se le devolvería la dote y por testamento se podría disponer del usufructo de los bienes de Arnau durante un año de luto. Eso por disposiciones del rey Don Pedro. Mari, y te quería contar que el último derecho fue el real. Ese aparece por el desarrollo de las funciones de los monarcas y donde esos empezaron a pensar cómo unificar el territorio por medio de las normas. Ese derecho con el paso del tiempo empezó a absorber los demás derechos anteriormente mencionados y de ahí se empieza a crear el absolutismo. Sí, yo vi eso en la serie cuando el rey nombra a Arnau como varón, y también vi a otro personaje muy importante que era el veguer, y era como un tipo de representante del rey y algo así como un magistrado, ¿no? En la serie también se ven casos en que se convergen los diferentes tipos de derechos. Uno de ellos es cuando culpan a Arnau injustamente por robar la cofradía, y ahí se enfrenta el obispo con los soldados del rey. El obispo dice que Arnau debe ser juzgado por la jurisdicción de la iglesia, más no por la del veguer, ya que se cometió en un lugar santo. Ahí se converge el derecho tanto real como el canónico. Otro ejemplo es cuando los vasallos, al no tener dinero para pagar la construcción de la iglesia, entonces ellos mismos aportan su labor cargando piedras. Acá converge el derecho canónico porque esto es en función de la iglesia y el derecho urbano por la creación de un gremio. Te hablaré de las costumbres germánicas. Los bárbaros empezaron a mezclarse con el derecho canónico y le dan origen al derecho actual. Para ellos era muy importante la concepción de la familia. Dos ejemplos de esto en la serie era cuando si la mujer era encontrada estando con otro hombre mientras estaba casada, su esposo tenía como el derecho de encerrarla durante toda su vida. Y otro ejemplo era cuando se pagaba la dote por la mujer en el matrimonio. Por último te hablaré acerca de las universidades. Estas estaban ubicadas en Italia, estudiaban el derecho romano e interpretaron el digesto de Justiniano. Claro, ahí en la serie se puede ver la Universidad de Bolonia, la cual enseñaba un poco de derecho romano, y Joan tuvo la oportunidad de entrar en esa. Ay, listo amiga, muchas gracias por tu información. Lo mismo, y espero que les haya servido. Chao.